Es la C, porque dice A2, fundó la CEP, negoció el Estados Unidos, Tratado de Bucareli, Álvaro Obregón. B5, Plutarco Elías Calles, tras el asesinato de Álvaro Obregón, creó el Partido Nacional Revolucionario PNR. Miren, le atribuyen la creación del PNR a Plutarco Elías Calles, ¿eh? Ah, bueno, toman en cuenta que durante el Maximato, en 1929, el que mero mero gobernaba era Plutarco Elías Calles, ¿sí? C4, a ver, Emilio Portes Gil emitió el decreto de autonomía universitaria, sí, y también negoció la paz entre su gobierno y el arzobispado de México. Ah, eso fuera bueno recordar. Emilio Portes Gil. Vamos con D3, Abelardo Rodríguez. Subió a Pascual Ortiz Rubio, sí. Impactó con el PNR la creación de un plan sexenal. Sí, Abelardo Rodríguez se inició con el plan sexenal. E1, Lázaro Cárdenas. Brindó su apoyo al sector obrero, mejoró el salario de los trabajadores. Citos. Ahí está, chicos. Entonces sería la C. Menciona tres acontecimientos durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. De 1924 a 1928. ¿Estalló el plan de Agua Prieta? No. Esto fue para chutarse a Carranza en el 20. ¿Sobrevino la rebelión cristera? Sí. Punto número 2. A ver, B o D, ¿no? Cualquiera de los dos. Álvaro Obregón promovió su reelección. Sí, porque recuerde que cuando Plutarco Elías Calles termina su mandato, Álvaro Obregón fue electo presidente, pero fue asesinado antes de tomar posesión. Entonces sería 2 y 3. Ah, miren, es la B. 2, 3 y luego 4. José de León Toral asesinó al general Obregón. Sí, era un pintor, ¿no? Ya la B. 2, 3 y 4. Vamos con la 6. ¿Qué factor originó el estallido? ¿Qué factor originó el estallido de la rebelión cristera a mediados de 1929? ¿La rivalidad entre el gobierno callista y el arzobispado mexicano? Sí. ¿La imposición de sectas religiosas extranjeras establecidas en México? No. ¿Descontento entre el gobierno mexicano y el Vaticano? Tampoco. ¿La participación de líderes religiosos dentro de un partido de Estado? No. Sería la A, la rivalidad entre el gobierno callista y el arzobispado mexicano. 7. ¿A quién se considera como fundador del Partido Nacional Revolucionario, PNR? Plutarco Elías Calles, B. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí estamos todos bien? Antes de que se fundara el Partido Nacional Revolucionario, PNR, Álvaro Obregón se religió, pero fue asesinado. No, esta reelección fue en 1926. No, Venustiano Carranza impulsó el plan de Agua Prieta. No, Plutarco Elías Calles declaró la guerra contra el eje. Emilio Portes Gil fundó la UNAM. Sí, a ver, seguimos.
Ah, entonces la 8 sería la D. Después de que fuera asesinado Álvaro Obregón en 1928, el presidente que anunció el fin del caudillismo y inició las instituciones fue Emilio Portes Gil, sí, Emilio Portes Gil. El maximato se consolidó en forma tácita, como un liderazgo populista ejercido indirectamente detrás del poder por Plutarco Elias Calles. La 11. ¿Qué presidente de México decretó la autonomía universitaria? Fue Emilio Portes Gil, una. Sí. Bueno, avanzamos. ¿Seguimos? Tenemos acá dos de las posiciones realizadas por el gobierno de Pascual Ortiz Rubio fueron la fundación de Ciudad Universitaria y la creación del PNR. No. Declaración de guerra contra la Alemania nazi y creación del IMSS. Tampoco. Creación del IPN y fundación de la Ciudad Universitaria. No. Código Federal del Trabajo y adopción de doctrina estatal. Sí. La D. Pascual Ortiz Rubio promulgó el Código Federal del Trabajo. 13. Con Lázaro Cárdenas, México dejó atrás el maximato para fortalecer el presidencialismo de 13D. Un factor institucional que sustentó al presidencialismo más, más allá del liderazgo populista fue, a ver otra vez, un factor institucional que sustentó el presidencialismo más allá del liderazgo populista fue el agrarismo, ¿no? Durante el régimen cardenista, el carácter del plan sexenal fue esencialmente, durante el régimen cardenista, el plan sexenal fue esencialmente corporativista, por el corporativismo, ¿sí? La B. ¿Qué gobierno se caracterizó por el agrarismo, la supresión del latifundismo y la educación socialista? Habíamos dicho que era Lázaro Cárdenas. Fundación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, al igual que la creación del ejido colectivo y la Fundación Sistema Técnico Nacional, IPN, fueron medidas que distinguieron a la política socialista del presidente Lázaro Cárdenas. Ciertos criterios de análisis económico y social sugieren que la política obrerista de Lázaro Cárdenas fue útil porque al apoyar las huelgas y los demandas salariales también.
La B, profe. Y la B, reactivó el poder adquisitivo del trabajador y con ello el mercado interno. El presidente Lázaro Cárdenas otorgó administración de ferrocarriles nacionales a los trabajadores. ¿Qué decreto de importancia nacional emitió Lázaro Cárdenas en 1938? La exploración petrolera, eso de. Otra vez. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó el PNR. Lázaro Cárdenas lo transformó en PRM en 1938, además de llevar otro nombre, el partido se ajustó a los parámetros de Maximato. No. Evitó la ¿No confrontación entre sería la D? caudillos. Sí. Quedó reorganizada en segmentos sociales. Sí. La D, bien. Completa el espacio en blanco. El general Lázaro Cárdenas repartió poco más de 18 millones de hectáreas a lo largo de todo su mandato. En diversas partes del país, Baja California Norte, la comarca lagunera, Michoacán, Yucatán, principalmente de esta manera se advierte una postura radical en la orientación populista, dicho mandatario. Populista. Bien, vamos con la que sigue. Ahí está. ¿Listos, chicos? Vamos con el México contemporáneo. Las políticas de unidad nacional de 1940 a 1952, modelos económicos del México contemporáneo. Milagro mexicano del 40 al 70, gobiernos de la crisis 70 al 82 y apertura comercial 1973 en adelante. Bueno, el milagro mexicano ocurrió por sustitución de importaciones, unidad nacional, crecimiento hacia adentro, abandono del campo, desarrollo estabilizador, reactivación del mercado, inflación, ajustes salariales. Entonces, el milagro mexicano es el sustento de importaciones y desarrollo estabilizador. El gobierno de la crisis del 70 al 82, desarrollo compartido, empresas paraestatales, aumentos fiscales, petrolización, auge petrolero, SAM, estructuración de la banca, apertura comercial, cualquiera, 1983 en adelante, modelo neoliberal, reordenamiento económico, desregulación, privatización, nuevas tecnologías.
Ahí va. Se conoce como milagro mexicano la fase de auge económico e industrial comprendida durante 3 décadas, entre 1940 y 1970, durante las cuales destacaron varios aspectos positivos para la economía del país, aunque siempre dentro de los límites del subdesarrollo. En primer lugar, México atravesó una vigorosa etapa de industrialización, fuertemente patrocinada por un Estado nacionalista y proteccionista, con recursos propios derivados de las divisas petroleras y del papel del Banco de México como palanca de desarrollo. Fue posible costear una infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de riego, agua potable, electrificación, telecomunicaciones, urbanización, etcétera. No obstante, el país siguió importando en un alto porcentaje de maquinaria y tecnología extranjeras para lograr dicho crecimiento, y aunque México ampliaba sus mercados de exportación, sobre todo exportaba materias primas, petróleo crudo, más que sus manufacturas. En segundo lugar, el Estado no requirió a sustanciales créditos externos ni tuvo necesidad de incrementar el cobro de impuestos, pues el crecimiento se patrocinó mediante la exportación del petróleo. Básicamente, durante estas décadas, el ritmo de Producto Interno Bruto fluctuó entre el 6 y 8% anual, es decir, el crecimiento económico hacia adentro alcanzado fue satisfactorio. Bien, vale. ¿Seguimos, chicos? Aquí tenemos el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Etapas del milagro mexicano. A lo largo de 30 años, 1940 al 70, México fue gobernado por 5 presidentes consecutivamente, por lo cual produce dividir el milagro mexicano en 2 etapas, considerando cada uno de los sexenios que abarcó la política de sustitución de importaciones y desarrollo de estabilizadores sucesivamente. Gobierno de Manuel Ávila Camacho. La primera etapa se define como la política de sustitución de importaciones. Comenzó hacia 1940 a dar inicio al mandato de Miguel Ávila Camacho, justo con el marco internacional de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo económico fue empezar a fabricar en México los bienes de la capital que tradicionalmente se adquirían del extranjero. Así la sustitución de importaciones se sustentó en el lema "lo hecho en México". Así la política de sustitución de importaciones facilitó el surgimiento de industrias de capital privado como Sosa Texcoco S.A., Altos Hornos de México, Cobre de México S.A., Guano y Fertilizantes de México S.A., con sustancias de apoyo financiero a través de Nacional Financiera Nafisa. Principales características de la política de sustitución de importaciones. Bueno, una gran industrialización a gran escala, fabricación de bienes de capital, maquinaria, electrodomésticos, crecimiento del mercado hacia adentro, régimen de la exportación de materias primas, productos agropecuarios y petróleo, Estado proteccionista, sufraga, sufraga el costo de la infraestructura industrial, y aplica aranceles para favorecer el empresario mexicano. Política fiscal y crediticia favorable de la clase empresarial. Abandono crónico del campo, para favorecer un modelo urbano industrial. Como resultado de la relación proteccionista entre Estado y las inversiones privadas, en México se establecieron agrupaciones de empresas como la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMI, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, CONCANACO. En contraposición, se fundó la Secretaría de Trabajo y se constituyó Sindicato Nacional.
Bueno, en contraposición se fundó la Secretaría del Trabajo y se constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. También fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y emprendió una campaña nacional de alfabetización. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho fundó la Coparmex, la Concanaco. Unidad Nacional y declaración de guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Desde la Alemania nazi y la Italia fascista se percataron de la creación del eje 1935. La política expansionista de ambas potencias fue repudiada por el presidente Lázaro Cárdenas. La invasión alemana a Austria, Polonia, Noruega, Bélgica y otras naciones soberanas entre 1938 y 1940 provocó la neutralidad de México. Entonces, la invasión alemana a Austria, Polonia, Noruega, Bélgica y otras naciones soberanas en 1938 y 1940 provocó la neutralidad de México fuera más enérgica contra los países totalitarios. Tras el ataque japonés contra Pearl Harbor en 1941, el gobierno de Baile Camacho rompió relaciones con Japón y decretó la suspensión del comercio internacional con el eje Berlín-Roma. Vale, seguimos.
A ver, creo que vamos. No me confundí aquí tantito. Bueno, vamos acá. Manuel Elena Camacho implementó la llamada política de unidad nacional, pues hacia 1942 resultaba evidente que México, participara o no en la Segunda Guerra Mundial, se vería afectado por las circunstancias internacionales. Con base en una fuerte colaboración patriótica para respaldar las decisiones del poder ejecutivo, la unidad nacional debería sostener la soberanía de México ante propios y extraños. Y en efecto, en mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron buques petroleros en el Golfo de México, por lo cual Ávila Camacho declaró la guerra contra las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. No sé si quieran anotar estos chicos ahí en su libreta. El presidente que le declaró la guerra a Alemania, a Italia y a Japón fue Manuel Ávila Camacho. La declaración de guerra contra el eje Escuadrón 201, algunos aspectos de unidad nacional fueron la integración del Escuadrón 201 para apoyar las acciones militares de los aliados en el Pacífico, el servicio militar obligatorio, la entonación del himno nacional en escuelas públicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, México pactó formalmente con los países aliados, Estados Unidos e Inglaterra, así como una fuerza multinacional con base en la política del buen vecino. Se otorgó la visa a miles de mexicanos que trabajaban en labores agrícolas, ferroviarias en Estados Unidos, a los que se les denominó braceros, mismos que resultaron muy útiles en términos económicos, pero también como parte de un discurso de colaboración entre países aliados y amigos. Entonces aquí termina el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Vamos con Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52. Después de Ávila Camacho, gobernó Miguel Alemán Valdés, quien continuó con dicha política económica entre 1946 y 1952. Justo en 1946 surgía el Partido Revolucionario Institucional, PRI, heredero del PNR. El PRM sucesivamente se iniciaba la era del civilismo, es decir, de los licenciados al frente del Poder Ejecutivo. Miguel Alemán fue el primer presidente egresado de la UNAM y fue él, por cierto, quien ordenó la fundación de la ciudad universitaria, magno proyecto para dotar de instalaciones de máxima a la Casa de Estudios, con la participación de destacados arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez, Mario Pani, Juan O'Gorman y Carlos Lazo. Se inició la construcción de la ciudad universitaria en 1947. En el marco de la política de sustitución de importaciones, Miguel Alemán impuso importantes áreas de industriales del sistema hidroeléctrico en la región del río Balsas, mismo que lleva su nombre, la red carretera de la ampliación del sistema ferroviario, puertos y aeropuertos. Otras industrias surgidas durante el mandato de Miguel Alemán fueron Banco Nacional de Monte de Piedad, Petroquímica Nacional, Patronato de Ahorro Nacional, Diesel Nacional S.A. El milagro mexicano alcanzaba su apogeo y con ello también los albores de la industria televisiva en México. Además, fue en 1947 cuando se fusionaron la International Telephone and Telegraph Company y Ericsson de México, dando origen a Teléfonos de México, Telmex, una empresa privada. ¿Cuál fue la manera en que Ávila Camacho enfrentó los efectos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Incorporó a México como un país aliado de las potencias del eje? No. ¿Promovió la firma del Tratado de Tlatelolco para su protección de armas nucleares? Tampoco. ¿Ordenó al Escuadrón 201 que atacara a todos los submarinos de cualquier país? No. ¿Fomentó la colaboración patriótica mediante la unidad nacional? Sí. Era la D, creo. A ver, sí es la D. La segunda parte de El Milagro Mexicano se define como el desarrollo estabilizador y se prolongó de 1952 a 1970 durante tres sexenios, el de Adolfo Ruiz Cortines, el de Adolfo López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz, a las dificultades económicas que una década después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a afectar las capacidades monetaria y exportadora de México.
especialmente a partir de la devaluación del 54. La estrategia sostenida de esos mandatarios consistió en estabilizar la reserva monetaria del país y contrarrestar el déficit en la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas, además de fortalecer el poder adquisitivo del trabajador común y así reactivar el mercado interno. Se trata de una etapa de intensa actividad industrial, crecimiento relativamente lento, pero aproximadamente 7% incrementó a precios, de precios salarios, también en forma relativamente lenta, durante la cual principales mecanismos de Estado intervencionista para procurar reactivar el mercado interno fueron el fomento del empleo en dependencias públicas y privadas, ajustes salariales conforme a la inflación, subsidio de servicios como agua, luz eléctrica, el teléfono, el transporte público, reducción de pago y de contribuciones fiscales para equilibrar la balanza comercial de pagos, es decir, la relación entre ingresos y los egresos de divisas. Se buscó dinamizar más la actividad exportadora del país. Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, del 1852 a 1858. Dadas ciertas dificultades económicas de México, una década después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional acusaba cambios como una mayor recuperación de economías europeas y un mayor posicionamiento de los mercados asiáticos, mientras que los países latinoamericanos empezaban a perder terreno y competitividad. El mandato presidencial de Adolfo Ruiz Cortines destacó por varias referencias básicas, entre ellas el comienzo de un periodo definido como el desarrollo estabilizador, los gestos ejercidos por gobiernos anteriores, las presiones inflacionarias, la pérdida silenciosa del poder adquisitivo de la moneda mexicana, en parte por el deterioro de las reservas internacionales de plata, eran factores que obligaban al Estado a realizar ajustes en su estrategia económica para estabilizar nuevamente el país. El peso terminó devaluándose por fin el 17 de abril de 1954, de una cotización de 8,65 pesos por dólar anterior a la devaluación. Se pasó de forma repentina a 12,50 pesos por dólar, fuerte depresión cercana al 50% de la moneda nacional. Para enfrentar las dificultades económicas, se estableció una política de austeridad de gasto público, ajustes salariales en el ámbito agrícola. Ruiz Cortines impulsó los precios de garantía y de seguro agrícola, así como una dotación ejidal aproximadamente de unos 3,5 millones de hectáreas, acciones que buscaban amortiguar la pobreza del sector campesino. Otras medidas sobresalientes del gobierno de Ruiz Cortines fueron la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, el decreto de voto femenino 1953 por medio de la reforma del artículo 34 constitucional, una fundación de la Comisión Nacional de Energía, CNEN, 1959. Adicionalmente, Ruiz Cortines inauguró la presa Falco, la termoeléctrica Lechería, las plantas refinadoras de Azcapotzalco y Ciudad Pemex, así como el programa de progreso marítimo conocido como la Marcha al Mar. Para fomentar el desarrollo portuario del país e inducir la redistribución poblacional, el 28 de julio de 1957 la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 7,5 grados, con saldo de 52 muertos y algunos daños a la infraestructura urbana, incluyendo la caída del Ángel de la Independencia. En 1958 estalló la huelga de trabajadores de la industria ferrocarrilera, movimiento impulsado por el líder Demetrio Vallejo. El conflicto se prolongó hasta inicios del siguiente mandato presidencial. Vamos con el que sigue, que sería del 58 al 64, gobierno de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos ejerció la presidencia entre 1958 y 1964. Fueron múltiples y muy populares las decisiones económicas y sociales durante su mandato. La creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para todos los trabajadores del Estado, ISSSTE, 1959. La fundación de la Comisión Nacional del Libro, de texto gratuito,
A ver, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito es la CONALITEC, en el 59, 1959. A ver.